Ok, estamos. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer una introducción breve, vamos a ver algunos conceptos básicos. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver qué es electrónica versus microelectrónica. Que tal vez alguien que quiera, tal vez, bueno, no sé, darnos una idea, ¿qué creen que es la diferencia entre ambas? ¿Alguno que quiera intentarlo? Que bueno, la electrónica, como sabrán, comenzó con el tubo de vacío, básicamente. Que bueno, más adelante en la carrera van a ver, bueno, teoría electromagnética, todo eso comenzó en 1800 y resto, todo el desarrollo de esta teoría de la electricidad que terminó ya para 1900, bueno, incluso con Einstein, ayudó a revolucionar muchas cosas. Entonces, bueno, el tubo de vacío básicamente fue el inicio de la revolución de la electrónica. El tubo de vacío es un dispositivo de amplificación que se utilizó en radares y radios. Que vean que esto fue básicamente para las guerras. En general, desde hace milenios, las guerras son las que mueven la tecnología de la humanidad. Entonces, bueno, en este caso fue con la Primera Guerra Mundial que empezaron a surgir estas tecnologías. Que el tubo vacío, bueno, yo no sé si lo han visto, bueno, parece un bombillo, que parece un bombillo, tiene aquí, bueno, varias patas. A ver, hagamos un mejor dibujo. Que entonces, bueno, aquí por dentro tiene tiene varios alambres, que por aquí tiene como un filamento que se calienta y alrededor de ese filamento hay como un cilindro que lo rodea. Entonces, básicamente los electrones, bueno, el filamento este se calienta y suelta electrones o puede soltar electrones. Entonces, esta rejilla azul conectada a un potencial es la que atrae esos electrones. Entonces, bueno, aquí hay varias patas. De hecho, la mayoría de tubos tienen como dos en uno. Entonces, bueno, el problema de los tubos es que requieren alta tensión, incluso hasta 300 voltios. Esto es un montón. Y son muy grandes, consumen mucha potencia. Entonces, bueno, no sé si habrán oído hablar de la primer computadora, la ENIAC, que era gigantesca y tenía miles de tubos. Entonces, bueno, esta fue la primer computadora bueno, gastaba mucho espacio y mucha potencia. ¿Qué tenemos con la microelectrónica? Que la microelectrónica surgió en 1960 con la invención del circuito integrado, que pongámosle aquí 6 de circuito integrado. Bueno, en activos habrán visto que unas décadas antes comenzó el desarrollo del diodo, luego dio paso al desarrollo del transistor, luego empezaron a empaquetar más transistores para hacer compuertas, y ahí se empezó a empaquetar y empaquetar hasta que ya se pudo llegar a la invención del microchip en los 60. Que esto fue básicamente la revolución de la microelectrónica, el momento en el que ya se pudo meter miles de transistores, incluso hasta millones, y en la actualidad vamos por billones y un número absurdo. Entonces, básicamente esto logró hacer que esta computadora
2 toneladas, ahora fuera un integrado de unos cuantos gramos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabrán cuál es la tendencia de la ley de Moore, que en este momento incluso ya se está dejando de cumplir. Se está empezando a dejar de cumplir, ya estamos llegando a niveles incluso atómicos donde ya tal vez ya va a ser imposible continuar reduciendo el tamaño. A ver, hay un movimiento en el chat. ¿Alguno tiene una pregunta? No sé. ¿Me pueden ver todos? ¿Me oyen? Sí. Ok. Entonces, bueno, básicamente con esto logramos aumentar, con esto tuvimos un aumento de la capacidad de procesamiento. Con un menor espacio y potencia. Entonces este curso en particular se va a enfocar en los principios de electrónica discreta. Bueno, ¿qué es electrónica discreta? Tal vez la definición de diccionario tal vez no la tengo, pero bueno, ¿qué es un componente discreto? Un componente discreto, bueno, un transistor. Un transistor es un componente discreto. Esto en contraposición a un transistor integrado. Digamos, ya como se hace en silicio, ya a nivel, a escala ya nanométrica. Entonces, bueno, aquí tenemos esta contraposición. Entonces, vean que el curso se va a enfocar un poco en la parte discreta, o sea, en componentes grandes, que es la misma teoría. Ya si alguno se va por VLSI, em, va a ver que la teoría es la misma. Entonces, bueno, comenzamos de grande y vamos más adelante yéndonos cada vez hacia niveles más integrados. Entonces, bueno, el curso, bueno, se va a enfocar en amplificadores de BJT y FET, que es lo más utilizado actualmente. Incluso el MOSFET se utiliza más que el BJT, pero bueno, todavía tiene ambos sus usos. Entonces, bueno, esto es, como les mencioné, el inicio em, de esta parte electrónica analógica. Bueno, también va a tener implicaciones un poco en la electrónica digital, que van a ver más adelante. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, ahora, bueno, como les mencioné, vamos a repasar varios conceptos. Esta clase va a ser muy conceptual. Que veamos sobre señales, que incluso, bueno, más adelante tienen el curso Señales y Sistemas, que yo también doy, donde ya, bueno, ya se va a entrar más propiamente en teoría de manejo de señales a nivel matemático. Entonces, bueno, ¿quién me puede decir qué es una señal? Contiene información, ajá, eso es de las cosas más importantes, información. Que el compañero dijo una magnitud física, bueno, vean que en el laboratorio podemos estar midiendo una tensión o una corriente, pero em, lo más importante que tiene una señal es que tenga información. Esto se le llama también semántica de la señal. Que vean que podemos estar midiendo un fenómeno, podemos estar midiendo una vibración, tal vez de la tierra. Bueno, en Costa Rica, que sufrimos de temblores a cada rato, es bastante importante en nuestro país. O podemos medir la cantidad de luz, no sé, podemos medir un montón de fenómenos naturales a través de variaciones
voltaje, corriente o electromagnetismo incluso. Ajá, entonces podemos tener una señal que sea una señal de voltaje, corriente, una señal de un campo eléctrico, magnético. Para extraer o manipular esta información necesitamos, para procesar la señal, que tenemos lo que se llama procesamiento de señales. Que vean que se puede ser analógico o puede ser digital. Que les mencioné al inicio que mi rama de especialización es el área digital, el procesamiento digital de señales, que es básicamente algoritmos matemáticos que se programan en una computadora. Entonces trata con señales digitales. Ahorita vamos a ver, bueno, cuál es la diferencia entre cada una. Entonces, bueno, aquí básicamente vamos a enfocarnos en esta parte, que es el procesamiento analógico, que eso es básicamente la funcionalidad de un amplificador. Que entonces necesitamos también un transductor, que el transductor es justamente el aparato que nos va a poder eh, tener presente esa señal. Eso puede ser un sensor. Es básicamente lo que nos va a captar nuestra señal eléctrica. Por ejemplo, en un instrumento eléctrico está lo que se llama pastilla o pickup que pongámoslo acá. En español se le llama pastilla, aunque no tiene nada que ver con las pastillas de medicamentos, ¿verdad? En inglés se le llama pickup, tal vez haciendo alusión a lo que hace un carro de cargar o de llevar cosas. La pastilla es la que recoge, tal vez podemos decirlo en esas palabras, o capta la variación de la cuerda, la oscilación de la cuerda y la convierte en una tensión. Eso por la ley de inducción de Faraday que van a ver más adelante en teoría electromagnética. Entonces, básicamente el transductor o sensor nos convierte una magnitud física o un fenómeno físico en una señal eléctrica. Que esa señal eléctrica nosotros vamos a poder manipularla de alguna manera por medio de los circuitos y amplificadores que vamos a ver en este curso. Entonces, bueno, incluso un transductor puede ser una cámara fotográfica que nos va a dar señales en dos dimensiones, ya sea analógico o digital. Una cámara de video que nos va a dar una superposición de imágenes que van a causar el movimiento. Puede ser un sensor piezoeléctrico, que es el que capta vibraciones. Un sensor piezoeléctrico está hecho a partir de un cristal que tiene un campo eléctrico que es proporcional a la vibración. Incluso hay pastillas de instrumentos musicales que son piezoeléctricas, justamente. Incluso las de instrumentos acústicos. Em, Incluso, bueno, he leído que son más lineales que las pastillas magnéticas de guitarras, entonces producen un mejor sonido. Que entonces vean que podemos tener con esto un diagrama de bloques, podemos construir un diagrama de bloques con las cosas que hemos hablado ahorita. Que aquí vamos a tener algún sistema electrónico, que ese puede ser analógico o digital, en general. Nuevamente nos vamos a enfocar en lo que son sistemas analógicos ahorita. Que vamos a tener un sensor que vamos a ponerle esta forma. Y aquí vamos a tener la señal de entrada.
o nuestro fenómeno físico que queremos captar. Entonces, el sensor convierte ese fenómeno en alguna magnitud eléctrica que podamos manipular y aquí vamos a tener algo a la salida. No sé, vamos a tener algo, señal de salida. O podemos tener otra señal, podemos tener información que nuestro sistema pueda hacer diferentes cosas. Entonces, esto es como lo más general que podemos hablar acá. Entonces, bueno, ahora entremos un poco en lo que son las señales. Que hagamos una diferenciación. ¿Qué es una señal analógica? Mucha gente le llama señal análoga, pero eso me hierve la sangre. Tal vez es por el parecido, bueno, con la palabra en inglés que es analog, pero análogo en español ya saben que es otra cosa. De hecho, de hecho lo tengo por aquí escrito. Una señal analógica es análoga al fenómeno físico que representa. Entonces, bueno, ustedes que son futuros ingenieros tienen terminantemente prohibido decir análogo para referirse a analógico y traten de corregir en el mundo a cualquier persona que lo diga mal. Yo siempre lo hago. Entonces, bueno, la señal analógica es análoga al fenómeno físico que representa. Que esas señales son continuas en el sentido que pueden representar un eje coordenado de variables reales. Entonces, bueno, hagamos aquí un eje coordenado. Que aquí tenemos nuestro eje coordenado y aquí podemos tener alguna señal que va aquí variando con el tiempo. No sé, aquí lo que sea. Entonces, bueno, aquí en el tiempo 1, que vamos a tener aquí un valor, pongámosle v sub 1, que bueno, aquí vamos a tener tiempo, que lo podemos poner en milisegundos. Ok, recuerden siempre que tenemos un eje coordenado, es importante, bueno, ponerle las flechitas, ponerle la variable y las unidades. Y aquí vamos a poner tensión o voltaje, que va en voltios. Que vean que aquí puede ser, bueno, puede ser otra escala de tiempo, nanosegundos, microsegundos, aquí podemos tener milivoltios, amperios, ahí, bueno, lo que sea. Entonces, bueno, vean que esa señal es continua en el sentido de que estamos hablando de una recta real, o sea, los números reales, o sea, hay continuidad de un valor al otro y hay infinitos números entre T1 y T2. Que bueno, esta es la definición matemática de lo que es continuo, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que muchos fenómenos naturales, pues bueno, tienen esa característica. Una onda de corriente, de tensión en algún circuito, en algún componente. Que entonces vean que las señales analógicas deben ser procesadas con circuitos analógicos. Bueno, es más o menos de lo que trata el curso. Las señales analógicas son más susceptibles a distorsión y ruido. Que entonces, bueno, definamos qué es cada uno de estos términos. Distorsión es algún cambio que tiene la señal al pasar por algún sistema que la puede cambiar en amplitud y en fase. Bueno, ya ustedes llevaron CA, ya deben entender ese concepto. em, que existe distorsión de amplitud y de fase. Bueno, por ejemplo, la señal de voz, digamos, si yo estoy dentro de una habitación cerrada, una persona afuera me va a escuchar más bajo, ¿verdad? Porque mi voz va, bueno, va a rebotar con las paredes. Incluso una pared puede funcionar como un bloqueo, por decirlo así. O sea, va a pasar una parte de la señal, otra se va a devolver. Entonces la persona afuera va a escuchar menos amplitud. Hay sistemas que meten, bueno, cambio de fase. ¿Qué es ruido?
Ruido es básicamente señales que no nos interesan. Hay muchas formas de ruido. Los mismos componentes electrónicos, por la vibración de los electrones, meten ese ruido inherente. Bueno, las resistencias, los transistores tienen ese ruido inherente, eso lo van a ver en circuitos integrados. Hay ruido blanco, bueno, poniéndolo también en contexto de la voz humana, pues si yo estoy tratando de hablar y aquí a la par están volando taladro y se escucha un gallo atrás, o si vivo a la par de una carretera, se escuchan los carros, todo eso es ruido. Ruidos son señales que no aportan nada a la señal con la que estamos trabajando. Entonces, bueno, los sistemas analógicos son mucho más susceptibles a estos efectos de distorsión y de ruido. Y también son más susceptibles a efectos em, de fabricación. O sea, que tal vez queremos crear un amplificador analógico y no todos los componentes son iguales. Ya saben que varios transistores de un mismo lote no tienen el mismo beta o varias resistencias de un mismo valor, tiene un nivel de tolerancia. Entonces vean que los circuitos analógicos también tienen estas variaciones de proceso, de temperatura. Entonces, en general, son más susceptibles. Entonces, bueno, en contraposición ahorita a lo que son los sistemas digitales. ¿Qué, alguna pregunta hasta el momento? Que ahora, bueno, ahora hablemos de señales digitales. Bueno, ese es un tema complejo que se va a ahondar más en señales y sistemas. Pero bueno, una señal digital es aquella que no es continua, sino discreta. Tal vez los que son de computadores ya llevaron matemática discreta, tal vez me entienden más fácilmente. Los que no son de computadores o que no han llevado matemática discreta, pues podrán pensarlo en términos de números enteros. Entonces, bueno, hagamos la otra recta por acá. Que entonces, bueno, dibujemos una señal continua que va a ser como nuestra base. Ahora, ¿cómo sería una señal? Em, a ver, se me borró esto, no sé por qué. Ah, se borró. Ok, que dibujemos esto nuevamente. Ok, aquí podemos tener una señal, que eso es una señal analógica. Que ¿cómo sería una? Ay, no sé por qué me está borrando esto. Ujú. No entiendo por qué me lo borra. Ok, intentémoslo otra vez. No sé, no tiene sentido. Bueno, ahí quedémonos con el azul. O sea, a veces esto se vuelve loco. Que nuevamente, por enésima vez, aquí la señal. Ok, ¿cómo sería una versión digital o digitalizada o discreta? Ay, ay muchachos, disculpen, verdaderamente no sé qué le pasa a este software. A ver. Exactamente, sí. Ay, esto no tiene sentido.
Bueno, hagámosla mejor. Sí, de una vez. Ok. Vamos a tenerla. Ok, vamos a tener aquí intervalos de tiempo enteros. Entonces, digamos, esto va a ser un segundo. No sé, no sé qué está pasando, muchachos, honestamente. Me disculpan. A ver, a ver, por enésima vez. Que aquí vamos a tener. Ay, 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 no. Es la primera vez que me pasa esto, no entiendo. Que bueno, intentemos ponerlo acá. Que esto va a ser una señal. ¿Saben cuál es la regla cero del IT? ¿Alguien que quiera adivinar? Bueno, en donde trabajaba aprendí que la regla cero del IT es que si no funciona, intenta apagarlo y prenderlo. A ver si funciona. Ujú. Que aquí vamos a tener intervalos de tiempo enteros, que vamos a tener lo que se llama un periodo. Creo que ya, creo que ya se arregló. Ok, sí. Ok, entonces, ¿qué pasa si muestreamos esta señal? Muestrear es básicamente tomarle, por decirlo así, una foto a la señal en instantes particulares de tiempo. Esos instantes de tiempo nos interesa que estén espaciados uniformemente. Bueno, aunque aquí no parezca, pero bueno, digamos que están espaciados uniformemente y que la separación entre estos T, un, un periodo o un intervalo de muestreo T. Entonces, vean que, ok, pongamos aquí, pongámosle también la señalización. Esto, pongámosle, esta es la señal digital. Y la azul es la señal aquí analógica. Que nuevamente en señales y sistemas se va a ver, bueno, todo este proceso de qué significa muestrear, tal vez lo entiendan naturalmente. Es básicamente, como les dije, tomarle una foto a la señal en un intervalo de tiempo para convertir esa señal analógica a una señal digital. Por ahí va el término convertidor analógico digital, una ADC o un DAC, que es el digital analógico, el que hace el procedimiento inverso. Entonces vean que básicamente yo voy a tener valores que van a ser estos puntos de esa señal. Entonces, bueno, básicamente eso es una señal digital. Las señales digitales son señales que una computadora puede entender. Vean que esto podemos guardarlo en un buffer o en un arreglo. Creo que ya ustedes saben algo de programación. Entonces, bueno, este puede ser valor uno, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. Ahí nos vamos. Entonces vean que en un buffer podemos guardar estos valores. Bueno, aquí pueden tener ahí algún valor numérico, pero bueno, pongámoslo aquí. Entonces, bueno, ahí nos vamos hasta un valor v sub n. Entonces, bueno, básicamente, más o menos por aquí va lo que se llama procesamiento digital de señales, que es una vez teniendo esa señal digital, podemos hacer, por medio de programación, podemos manipular o hacerle cosas, extraer información o mejorar la señal. ¿Qué, alguna pregunta hasta ahorita?
Que bueno, vean que una señal digital puede ser del proceso de conversión de una señal analógica a una digital, o tenemos señales que son ya inherentemente discretas o digitales. Por ejemplo, bueno, en el contexto actual, la cantidad de infectados totales por día, eso igual es una señal discreta. Tenemos día uno, día 2, día 3. Entonces tenemos una cantidad el primer día, luego el segundo y el tercero. O sea, vean que no hay una forma de darle continuidad de un día al otro. O sea, son números enteros, primer día, segundo día. Eso es otra forma de ver una señal digital. La otra es, como les digo, muestrear, cuantizar e incluso codificar, pero esos conceptos se salen un poco del curso solamente para que no se conozcan un poco los términos. Que es posible tener una señal analógica procesada por un circuito digital. Que cuando decimos circuito digital hacemos referencia particularmente a que la salida del circuito es un valor digital, por ejemplo un 0 o un 1. Entonces, ¿qué tipo de señal se les ocurre que puede ser analógica pero que contenga información digital? Pues sí, esa contiene dos valores, un 0 o un 1, pero bueno, veamos esta señal que hagamos. No, son valores continuos. Bueno, podemos tener un seno o un coseno discretizado también, pero bueno. em, ok, bueno, veamos esta señal. Que vean que eso es un pulso rectangular. Bueno, un tren de pulsos rectangulares. Que bueno, por aquí va esta señal. Vean que aquí, bueno, nuevamente, aquí tenemos tiempo muy importante. Podemos ponerlo en milisegundos. Aquí podemos poner tensión o voltaje en voltios. Pongamos que ese es un valor de 5 voltios. Entonces vean que esa señal, aunque es analógica, porque es continua, transporta información digital. ¿Dónde está esa información digital? Eh, Podemos hacer alusión o nuestra convención va a ser que 5 voltios equivale a un 1 lógico y 0 voltios equivale a un 0 lógico. Entonces vean que aquí, bueno, esto es un 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces vean que esta señal, que es un tren de pulsos eh, que en sí es una señal analógica, vean que transporta información digital de acuerdo a la amplitud. Vean que la amplitud viene codificada, o bien los valores de los bits o los dígitos vienen codificados en la amplitud de esta señal. Entonces, si es 5 voltios va a ser un 1 y si es 0 voltios va a ser un 0. Entonces, bueno, vean que aquí podemos tener, bueno, aquí hay, bueno, este bit aquí me sobra, pero bueno, vean que aquí tenemos 8 bits. Vean que esto fácilmente puede ser un carácter
que estamos transmitiendo de un convertidor de un teclado a una pantalla, que eso, bueno, se maneja por un controlador de puerto serial que manda ahí un chorro de bits y esos bits, bueno, si vemos la señal, van en esta forma. No sé si, bueno, tal vez si saben los códigos ASCII, que son básicamente de los caracteres que podemos ver en la computadora, todos tienen una representación binaria o hexadecimal o decimal. Entonces, bueno, cada carácter tiene su código particular. Entonces, vean que esto puede ser un carácter que se transmitió a través de uno de estos sistemas. Entonces, bueno, veamos cómo una señal analógica puede transportar de manera codificada niveles lógicos de 1 y 0. Incluso hay sistemas que manejan 4 o más niveles. Vean que podemos también tener, incluso puede ir de más 5 a menos 5, que esto puede ser un 1 y este puede ser un 0. O podemos tener más niveles, podemos tener 5, 2.5, podemos tener menos 2.5 y menos 5. Entonces, bueno, vean que esto puede ser, no sé, la convención que hagamos puede ser cualquiera. Esto puede ser un 0, 0, esto puede ser un 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Entonces, vean que aquí tenemos 4 niveles de amplitud que nos dan 4 números distintos o 4 niveles distintos. Pero bueno, estos son diferentes formas de codificar una señal. Esto van a verlo más adelante ¿cómo se llama? En comunicaciones eléctricas incluso. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, entonces, bueno, ahora entremos un poco en lo que son circuitos analógicos. Que un circuito analógico, valga tal vez la redundancia o tal vez no, procesa señales analógicas en contraposición con circuitos digitales que procesan señales digitales o bien al menos la salida es digital. Entonces, bueno, podemos esperar que un circuito analógico tenga de salida una señal analógica, ¿verdad? En esencia, ambos tipos de circuitos están construidos más o menos de la misma manera. La diferencia es la semántica, tal vez de la señal de salida. Entonces, el circuito analógico más común es el amplificador, que es parte, casi que la parte principal de este curso. Vean que en aplicaciones de la vida real, una señal de interés puede tener una amplitud muy baja. Por ejemplo, la onda que recibe un teléfono celular a través de su antena va a estar en el rango de los milivoltios. Una onda captada por un micrófono o por una pastilla de guitarra de bajo también va a estar en el orden de los milivoltios. O por un sensor piezoeléctrico. Entonces, vean que esta señal viene en un valor pequeño y tal vez necesitamos pasarla a un valor más alto. Entonces, vean que podemos tener en la entrada, por ejemplo, 20 milivoltios, pico, tal vez. Y a la salida queremos que la señal esté en 5 voltios. Entonces, aquí es donde entra el amplificador a amplificar la señal, valga la redundancia, ¿verdad? Que existen diferentes parámetros que definen a un amplificador, los vamos a ver más adelante. Veamos ahorita, bueno, el símbolo del amplificador. El símbolo del amplificador va a ser un triángulo. Entonces, bueno, aquí puede tener una o dos patas de entrada, dependiendo si es un amplificador sencillo o diferencial, tal vez. Y aquí vamos a tener una señal de salida, V0. Que entonces, bueno, los amplificadores necesitan alimentación. Entonces, bueno, aquí le podemos poner una batería. No sé, podemos ponerle aquí 5 voltios. En realidad, bueno, como lo ven, es un poco
atravesado poner esto. Hay otra forma, bueno, vayamos simplificando esta notación de este amplificador que tenemos aquí. Bueno, vamos a tener, seguir teniendo la salida, la entrada. Una forma de simplificarlo es ponerlo de esta manera. Aquí vamos a tener VSC, que ya está, esta notación ya la sabemos de los diagramas, de los esquemáticos de los circuitos, y vean que aquí podemos tirarlo a tierra también por ese otro lado. Hay circuitos, bueno, que en este caso está conectado a, em, bueno, 5 voltios y 0. Hay otros que son se le llama doble riel, que es a más o menos 5 voltios o más o menos 1.2, o sea, que tiene una tensión positiva y negativa. Entonces, podemos seguir simplificando todavía más este símbolo para que veamos que tal vez la parte de la alimentación no es tan crítico. Entonces, vean que podemos eliminarlo completamente del símbolo. Que no nos interesa tanto la conexión, sabemos que ahí está, no nos importa mucho. Entonces, bueno, vean que este es el símbolo del amplificador y vean que aquí podemos tener una señal que está en cierto rango. Bueno, digamos que esto está en el rango de los milivoltios, de los 20 milivoltios. Así es como está esa señal naturalmente. Y a la salida podemos tener una señal de este tipo. O sea, es una copia de la señal, pero amplificada. O sea, la amplitud va a ser mayor o menor. En este caso nos interesa que sea mayor. Puede haber un cambio de fase. Los amplificadores meten cambio de fase. O sea, no es exactamente la fase de entrada. Eso lo vimos en CA, ¿verdad? Que entonces, bueno, esta es la noción más básica de un amplificador. Vean que este amplificador va a tener ganancia. La ganancia se le va a llamar como A. En este caso, bueno, A sub V es una ganancia de tensión. Ya esto sí lo vimos en CA también, ¿verdad? Que entonces, bueno, esta es la noción más básica de un amplificador. Vean que podemos también analizar la respuesta en frecuencia del amplificador. También. Que eso también es parte de CA. Como les dije, lo vamos a ver nuevamente. Aquí vamos a tener frecuencia. Podemos ponerlo en hertz o en radianes por segundo. Depende mucho de la aplicación. Si vamos a hablar de audio, tiene más sentido hablar de hertz porque tal vez el humano, nosotros como humanos oímos en un rango de 20 Hz a 20 kHz. Entonces es más fácil saber a qué señal más o menos equivale una señal de 1000 Hz o de 10.000 o 15.000 o de 200 Hz a tenerlo tal vez en radianes por segundo, que es un número ahí muy raro que de entrada no vamos a entender. Entonces vean que ahí tenemos esa diferencia. Vean que aquí podemos tener ganancia de tensión o podemos tener magnitud. Ajá. De ganancia de tensión, podemos tenerla en decibeles. Entonces, bueno, por aquí podemos tener 0 decibeles. Y la respuesta al amplificador va a ser de esta manera. Viene aquí, bueno, relativamente plano y de repente aquí, pum, empieza a caer. Aquí tenemos lo que se llama pérdida a alta frecuencia. Que todos los amplificadores sufren de pérdidas a baja y alta frecuencia debido a componentes capacitivos que le dan esta propiedad. A esto también se le llama en inglés roll-off, que el inglés es un idioma muy particular que tiene muchos verbos compuestos. Entonces, bueno, vean que aquí roll con o sin off tiene un significado diferente. Bueno, roll es como enrollar, yo lo veo de esa manera. Entonces, yo entiendo roll off como que se enrolla, por ejemplo, por decirlo así. Pero bueno, la traducción más útil es una pérdida o atenuación. Es como esto se le llama high frequency roll-off. Entonces, básicamente una pérdida o atenuación, que significa que a cierta frecuencia, que ya esto lo vimos, es a una frecuencia de corte, por acá,
Bueno, más bien podemos ponerle un poco más a la derecha para justamente hacer alusión a la pérdida de 3 decibeles. Ese número es muy importante. Esta va a ser la frecuencia de corte y aquí vamos a tener menos 3 decibeles. Entonces, bueno, recordarán de CA que una pérdida de menos 3 decibeles implica que la señal se redujo en amplitud un 50%, no mentira, en amplitud un 70% y en potencia un 50%. Entonces este número de 3 decibeles es bastante importante. Lo vamos a estar viendo en cómo se llama más adelante. Entonces, bueno, para ir terminando, vamos a ver circuitos digitales rápidamente y un resumen. Y con eso terminamos por hoy. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces ahora tenemos finalmente circuitos digitales. Que los circuitos digitales son aquellos que procesan señales digitales, valga la redundancia. Recuerden lo que les había mencionado, por dentro un amplificador analógico o digital está hecho de los mismos componentes, va a tener tal vez el mismo JFET o el mismo MOSFET o el mismo BJT. La diferencia es en qué región está operando el transistor. Esa es la gran diferencia entre un amplificador analógico y uno digital. En qué rango está operando el transistor. Y lo más importante es el tipo de señales con el que opera, más que todo la señal de salida. Vean que un amplificador puede tener igual una señal digital de entrada y una señal digital de salida, o bien una señal analógica de entrada y una digital de salida. La mayoría de los componentes en microelectrónica, la gran mayoría de circuitos son digitales, pero también por ahí hay una buena parte que también son circuitos analógicos. En realidad es una mezcla de ambos. Ya en cursos más especializados del tema, se va a tener, bueno, amplificadores analógicos, amplificadores digitales. O sea, van a tener un curso así para cada uno por separado, para que vean que es una gran rama cada una. Ese tipo de circuitos, bueno, como ya lo vieron en activo, se utiliza para microprocesadores, memorias, unidades aritméticas y procesadores. Entonces, básicamente, el bloque de construcción es una compuerta lógica. Esto es lo más básico, que ya en activos vieron un poco sobre compuertas lógicas. Lo van a continuar viendo en diseño lógico, que ya es ya propiamente un curso de electrónica digital. Entonces, bueno, dentro de una compuerta lógica hay transistores, pero bueno, no nos vamos a ir tan adentro. Podemos decir que el bloque de construcción general de toda la microelectrónica es en sí la compuerta lógica a través del transistor. Ok, esas proveen diferentes funciones lógicas. Entonces, bueno, ya habremos visto algunas. La más básica, tenemos una AND, que entonces vamos a tener, bueno, una AND de dos entradas. Este cero esto es una O, no un cero. Entonces, bueno, aquí vamos a tener 4 combinaciones. Que yo el cero le paso esta raya ahí como si fuera de una carácter de computadora. Ok, ¿cuál es la tabla de verdad de una AND? ¿Quién me dice? ¿Cómo va aquí esta salida? Exactamente. Entonces, bueno, en una AND, para que la salida sea uno, ambas entradas tienen que ser uno. Que tenemos aquí en contraposición una OR, donde la salida es uno si al menos una de las entradas es uno, ¿verdad? Y vamos a tener el inversor o el NOT. Esta solamente tiene una entrada y una salida.
Y aquí solo vamos a tener dos condiciones, 0 o 1 de entrada. El inversor básicamente, bueno, y como su nombre lo dice, invierte la señal. Entonces, que cada uno de estos tiene su símbolo asociado. Aquí está la AND, aquí está la salida. Esta es una entrada, esta es la otra entrada. Para la OR tenemos este símbolo que parece aquí como una flecha más o menos. Igual tenemos las dos entradas, la salida. Y el inversor es básicamente un amplificador unitario que invierte la salida. Entonces vean que esta bolita hace alusión a que la salida es invertida. Entonces aquí tenemos X y aquí tenemos O. Entonces, básicamente cada una de estas compuertas es un amplificador digital que ya vieron en cuántos transistores tenemos en esta compuerta. A ver si recuerdan de activos. ¿Cuántos transistores hay en esta compuerta AND? 4. Que el OR también tiene 4 y el inversor tiene 2. 2 transistores. Y entonces vean que, bueno, van a verlo en diseño lógico más adelante. No sé si es requisito o no, ¿verdad que no? Discreto no es requisito lógico, creo que no. Ok, bueno, más adelante en diseño lógico, como les digo, van a empezar a trabajar en la parte más que todo funcional y matemática, lógica de esta parte de los amplificadores. No se van a meter tanto en cómo funciona. Bueno, para eso es este curso más o menos, tener esa, y un poco de activos también. Que en este curso, bueno, para ir finalizando, vamos a aprender, bueno, para hacer aquí un resumen, que vamos a ver topologías básicas y pongámosle aquí también compuestas de BJT y MOSFET. Por ahí se puede también trabajar con el JFET, pero al menos en este curso, como el Razavi no lo incluye, el Boylestat sí incluye circuitos con JFET, pero en realidad es muy parecido. Ok, vamos a ver, bueno, las configuraciones básicas y avanzadas de estos amplificadores. Vamos a ver respuesta en frecuencia. La parte potencia, que es incluso casi que todo un tema en sí mismo. O sea, hay libros de 800 páginas de amplificadores de potencia que me interesa mucho. Espero poco a poco irlos incluyendo tal vez en el curso. Y bueno, y otro tema bastante importante, retroalimentación. Retroalimentación. Bueno, tenemos la positiva y la negativa. La negativa nos ayuda a mejorar el comportamiento o el desempeño de los amplificadores y la positiva básicamente nos ayuda a ser osciladores. Entonces, bueno, para poner un poco en contexto el curso o para qué sirve. Electrónica, bueno, por un lado tenemos la electrónica digital y por otro lado tenemos la electrónica analógica. Ok, que va a ir más allá. A mí siempre me gusta hablar en los cursos de los cursos aledaños o a qué conduce el curso presente, también para que ustedes tengan esa conexión mental y sepan, bueno, a qué va o a qué conduce la carrera, también para que se motiven y digan, mira, esto me interesa, me gustaría irme por acá. Entonces, bueno, para la parte digital tenemos
donde van a aprender, como les dije, a la parte más que todo de compuertas lógicas, empezar a crear módulos a partir de estas compuertas, contadores, registros de corrimiento, que son los módulos con los que se construyen los procesadores. Bueno, con esto van a pasar a lo que es sistemas digitales, en donde ya se puede empezar a ver incluso cómo funciona un procesador o un microprocesador. Y también, bueno, por otro lado está arquitectura de computadores, que ya es un curso, bueno, todavía más avanzado. Y por este lado, bueno, van a tener lo que es circuitos integrados, analógicos o lineales. Ahorita no sé cómo está el nombre. También está lo que es la parte de electrónica de potencia. Y de un poco de ambas se nutre ya tal vez cursos, bueno, más avanzados o especializados, lo que se llama, bueno, diseño de circuitos integrados y lo que se llama VLSI, que es Very Large Scale Integration, que es el nivel de compactación o de integración que se tiene actualmente. Bueno, incluso yo creo que ya esto se superó hace bastante tiempo. Entonces, bueno, vean que esto, bueno, es parte de cursos más avanzados, tal vez selectivas o maestría incluso. Entonces, bueno, para irlos motivando desde ahorita, para que vean por las áreas, al menos con este curso, cuáles áreas pueden escoger. Si a alguno le interesa el diseño de circuitos integrados, pues espero que le pongan bastante el curso. Y si no, bueno, va a ser parte del currículum normal que tiene todo estudiante de ingeniería electrónica. Ok, bueno, con esto abarcamos la materia del día y bueno, quedamos apenas. No sé si alguno tiene una pregunta, comentario. Eh, Espero que a la una. Es que ahora, bueno, yo tengo clases de 10 a 12 y bueno, ahora estaba almorzando, entonces me atrasé un poquito, pero tratemos siempre, bueno, voy a tratar de mi parte que sea siempre a la una y si pasa algo yo voy a tratar de avisarles con tiempo, pero sí, o sea, siempre entre 1 y 1:15, más o menos. Sí, ok, entonces yo voy bueno, esto me va a tomar algún tiempo, igual voy a tratar de hacerlo tal vez los fines de semana, subirles, bueno, la clase un poco editada para que tengan lo más importante. Eh, También voy a estarles subiendo mis apuntes del curso, donde, bueno, básicamente tengo aquí ya escrito todo lo que yo desarrollo aquí bueno, en la lección digital, con todos mis apuntes y observaciones. Hay cosas que aquí vienen apuntadas que yo hablo y no las escribo. Es básicamente como el guión que tengo. Entonces, igual les sugiero que tomen apuntes. Me parece que es importante hacer como esa conexión mano-cerebro. No sé, yo siento que cuando uno escribe o hace sus notas, como que tal vez uno está asimilando mejor el conocimiento. Entonces, no dependan únicamente de mis notas. Traten de tener sus notas propias de lo que yo voy hablando también. Entonces, como les digo, esto se los voy a estar tirando un poco diferido, con un retardo, digamos, tal vez el fin de semana ya les subo las notas y los videos de la lección de la semana. Entonces, si nadie tiene más preguntas, estaríamos para el jueves con la segunda parte de esta introducción al curso.